ladigital.social. Todo lo que los profesionales de los medios sociales necesitan para ser las personas mejor informadas de todas sus juntas y reuniones. ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Qué bueno que están aquí en una edición más de su reporte semanal de noticias sobre marketing y publicidad digital, ladigital.social. Mi nombre es Ángel Buendía, su anfitrión, y probablemente, como habrán imaginado ya para este momento, esta es una de esas ediciones solistas que de vez en cuando tenemos como para darle un poquito de variedad a este podcast. Hoy tenemos varias noticias que están muy interesantes y la nota de fondo va a estar muy interesante porque voy a hacer algo que nunca había hecho. En 9 años, básicamente esto nunca había sucedido y voy a platicar un poco acerca de cómo se hace el podcast, sobre todo el tema de la línea editorial, por llamarla de alguna manera, y el proceso de selección de notas. O sea, cómo es que este podcast se hace. ¿Ok? Creo que va a estar interesante y un poco iluminador. Así que quédese a las notas de fondo. Y bueno, por lo pronto hay muchas cosas que comentar, como todas las semanas. Vamos comenzando con las rápidas. Threads. Todo el mundo se equivoca en algún momento cuando está posteando algo. Siempre pasa, a todos nos ha pasado y algunas veces te haces famoso de la manera difícil precisamente por estos errores. Pero de un rato acá las plataformas ya han dado opciones para poder corregir errores. Y pues Threads, de hecho, desde el principio, daba un límite de 5 minutos para poder meterle mano y reparar tus tweets, digo, tus threads, si es que habías cometido un error. Bueno, pues ahora ya tenemos 15 minutos, ¿ok? Ya tenemos el triple de tiempo para poder modificar un thread que necesite que le metamos mano, ¿ok? Así que vale, está bien, ¿okay? Está bueno. Por ejemplo, Twitter, tengo entendido que ahora te permite que los puedas modificar hasta una hora después, una vida, ¿ok? Pero Threads me parece que 15 minutos es un buen límite, me parece que es un buen tiempo para poder corregir lo que sea. Así que si están utilizando Threads, y espero que lo estén haciendo, allá nos vemos, pues ahora tienes un poquito de margen para, si cometiste alguna regada, todavía puedes resolverla y no volverte famoso en Internet de la manera difícil. Por otro lado, hablando de cambios y de mayor espacio, YouTube anunció también que va a permitir que los YouTube Shorts, ahora sí que ya no sean tan shorts. ¿Ah? Del minuto que teníamos, ahora ya vamos a poder subir videos de hasta 3 minutos. ¿Ok? Está bueno. ¿Ok? Está bien. 3 minutos me parece todavía razonable. Uh-huh. Me parece que, por ejemplo, TikTok, que se fue hasta más de 10 minutos, a lo mejor está exagerando, pero un video cortito, vamos, así se llama la plataforma, pero a final de cuentas, de 3 minutos todavía me parece bastante razonable. De hecho, algunos nos va a ayudar bastante porque muchos de los videos que ponemos en YouTube se exceden un poquito del minuto 15, minuto 20, minuto 30, y el tener 3 minutos, la verdad es que me parece que es un margen bastante saludable. 2 minutos nos hubiera ayudado mucho, 3, la verdad es que está padre. Y también anunció que va a haber algunos rediseños, y también hay algunas herramientas nuevas para poder crear más de este tipo de videos. ¿Okay? Algo que está interesante es que cuando te metas a Threads, los iconos de like o dislike y los comentarios ahora van a ser transparentes, de manera que vas a poder ver más claramente el video. Y la descripción del video va a ser nada más de una sola línea y va a quedar hasta abajo, de manera que vamos a poder ver mejor el video en sí. ¿Okay?
Está bueno, no lo veo mal. La verdad es que yo sí consumo muchísimo contenido en Shorts. Me parece que, de nuevo, 3 minutos todavía es admisible. 3 minutos es todavía razonable. Porque hay que recordar que esto es un complemento a los videos de formato largo de YouTube. ¿Okay? Creo que YouTube no vería en su mejor interés el poner material más largo en Shorts. O sea, empezaría como a canibalizar el, el, el tipo de videos que lo caracterizan. Así que, no, está bien, YouTube, está bien. 3 minutos, órale, seguimos jugando. Por otro lado, el virrey de Instagram, el señor Mosseri, comentó algo que ya se había mencionado en muchas otras ocasiones, pero de nuevo ya lo tocó. ¿Okay? De nuevo ya lo puso en la mesa. Habla acerca de por qué la mayoría de las aplicaciones sociales están moviéndose en la dirección de feeds definidos por el algoritmo y basados en recomendaciones. ¿Ok? Y básicamente la idea es que a pesar de que lo que la gente diga, a pesar de que la gente dice que quiere un feed cronológico, la verdad es que a la hora que lo tenemos, resulta ser que hay menos interacción y menor satisfacción del usuario. Es una de esas cosas en las que, como suelo decir, fíjate en lo que la gente hace, no en lo que la gente dice. Y es por eso que, si bien tenemos una opción que puede funcionar como modo cronológico, al menos en Instagram, no va a haber una así específica. Y de hecho creo que me estoy confundiendo con Threads. Threads sí tiene una versión cronológica, Instagram no. Y esto, de alguna manera, creo que pone un clavo más en el ataúd a la idea de que pudiera llegar a verlo. Y, de nuevo, o sea, entiendo de dónde viene el comentario del señor Mosseri. Es decir, sí, la gente, y sobre todo algún tipo de usuario, los famosos power users, podrían decir, ¿sabes qué? Es que sí necesito un feed cronológico. ¿Ok? Vamos, entiendo. Y esto me parece que es más necesario en servicios como Twitter o como Threads, que en principio pudieran estar mucho más ligados a noticias o publicaciones sensibles a tiempo, que dependan un poquito más de la inmediatez. Pero la verdad es que Instagram difícilmente cae en esta categoría, ¿ok? Porque, de nuevo, no es la primera vez que los datos, y ya sabemos que todo en Meta se mueve en gran medida con datos, que si pones el feed cronológico en Instagram, la gente deja de usar la aplicación. Porque a final de cuentas, insisto, a pesar de lo que pueda decir, la verdad es que hay menos interacción y utiliza menos la plataforma. Así que, obvio, eso no va a suceder. Así que si alguna vez llegó a tener la idea o a querer un feed cronológico en Instagram, se lo vamos a deber, joven. Hay para la siguiente, ¿ok? Paciencia, porque probablemente en esta vida no le toque. Por otro lado, esta noticia no tiene 100% que ver con nuestro tema, no es directamente relacionado con los medios sociales, pero considerando que la semana pasada fue el Día Internacional del Café, no podíamos dejar de hablar de esto. Un video en YouTube, pero que se publicó en el sitio Digital Trends, muestra cómo es que los astronautas toman café en el espacio, particularmente en la Estación Espacial Internacional, porque sí, obviamente, como tantas cosas en la vida, pues el trabajo en la Estación Internacional Espacial se mueve con café. Nada más que obvio que andar tomando café en la Tierra versus tomándolo en gravedad cero, fuera de la gravedad terrestre, pues es obviamente otra historia. Y el video está muy interesante porque muestra precisamente cómo es que los astronautas se toman su taza de café diaria en el espacio. Está muy interesante, ¿ok? Porque sí, admitidamente tiene todo el sentido del mundo. La gravedad cero hace que algo tan sencillo como tomar una taza de café
pues pueda tener un poco más de chiste del que suponemos. No sé si, creo que en el video no estoy seguro, no recuerdo si viene, o sea, pero me pregunto qué tan difícil será hacerse una prensa francesa en gravedad cero. Debe ser toda una experiencia. Pero se los dejo, búsquenlo. Está en YouTube, How do Astronauts Drink Coffee in Space? Y está muy bueno. La verdad es que está muy, muy interesante. Pues, insisto, Día Internacional del Café. Y pues este café, como tantas cosas, usa café. Digo, este podcast, perdón, como tantas cosas, funciona enteramente con café. Es el combustible por excelencia de los medios sociales. Todos lo sabemos. ¿Okay? Así que ojalá pueda escuchar esto mientras se toma una rica taza de café. Listo, esas fueron las rápidas. Ahora vámonos con una de las herramientas. Tenemos dos y las dos vienen cortesía de Meta. De hecho, no hay un anuncio oficial como tal, pero en un evento en Austin, un evento físico en Austin, Facebook anunció, supongo que le tenemos que llamar un rediseño, o al menos un rediseño menor, que ya hemos platicado aquí. De hecho, esto tiene que ver con un artículo que comentamos hace un par de semanas, me parece, acerca de cómo está tratando de llegar a un público más joven de nuevo. ¿Okay? Y los anuncios que se anunciaron la semana pasada, el viernes, van de acuerdo con esto, y básicamente lo que hacen es poner más énfasis en información de comunidades locales, videos y grupos de Facebook. Insisto, esto es consistente con lo que ya habíamos platicado. Y también cosas como, obviamente, la inteligencia artificial de Meta, Facebook Dating. Eso estaba disponible aquí en México. Alguien que me confirme. Según yo no, pero puedo equivocarme. Y Messenger. Estas tres cosas también van a recibir algunos cambios. ¿Ok? No es que necesariamente se vaya a cambiar el formato o que las cosas vayan a cambiar de lugar. No. Simplemente es ajustes que se va a ver respecto al contenido, a la visibilidad de algunas de estas cosas, etcétera, etcétera. Y vamos, es consistente porque al menos en Estados Unidos, ¿okay? Al menos en Estados Unidos, pues sí, los adolescentes y público más joven, pues digamos que no se ha estado subiendo a Facebook como ellos quisieran, ¿ok? No significa que no lo usen, simplemente no lo utilizan tanto como otros segmentos. Por ejemplo, ya sabemos, tíos, papás y abuelitos siguen utilizando Facebook como no hubiera mañana, como si no hubiera mañana. Y ha dado pie también a algunos fenómenos que también hemos platicado. Ver Shrimp Jesus, ¿ok? Pero el punto es que va a haber cosas como una pestaña que ahora se va a llamar local y que va a sacar contenido, dependiendo de dónde estés, de lugares como Marketplace, Groups, los grupos de Facebook, eventos, en una sola sección. O sea, lo va todo a compilar en un solo lugar. ¿Ok? No está mal. La verdad es que eso inclusive suena interesante. No me parece una mala idea. Esto se está probando apenas en algunas ciudades. ¿Ok? No es algo que vaya a estar disponible para todos, al menos pronto. Son ejercicios, son experimentos que se van a hacer. Y también va a haber una nueva pestaña de Explore. Donde vía algoritmo te van a mostrar contenido de entretenimiento, pero también que tenga que ver con tus intereses, aun cuando los estés definiendo de manera muy, muy específica. ¿Ok? Así que todo eso está también interesante. Curiosamente, esta página se va a parecer un poquito a Pinterest. Visualmente, al menos los ejemplos que ven aquí, se parecen a Pinterest. Ok, vamos, pocas cosas peores puede haber que copiarle a Pinterest. La verdad es el lugar feliz de muchos de nosotros.
Y los grupos de Facebook también van a tener un pequeño cambio en donde va a haber una opción generada por inteligencia artificial donde va a permitir buscar respuestas a preguntas, inclusive respuestas que han sido hechas antes. Ajá. Que también me parece que está súper bueno, porque típicamente cuando hay gente de nuevo ingreso, siempre pregunta lo mismo. Esto nos hubiera venido de maravilla a algunos cuando teníamos grupos de Facebook muy activos. ¿Okay? Esto sí va a estar disponible de manera más extensa en Estados Unidos y Canadá, desafortunadamente nada más. ¿Ok? Pero también esperaría yo que esto pudiera abrirse a más gente. Así que, bueno, Facebook, el tío Facebook está intentando hacerse un poquito más atractivo para un público joven y honestamente me parece que lo está haciendo de una manera un poquito más inteligente que tratar de ser el tío chavorruco, de tratar de copiarle 100% a TikTok o cosas así. Creo que está jugando un poquito a las fortalezas o a los temas que le pueden ser interesantes a ese público. Vamos a ver. Desafortunadamente, pues eso, no hay manera de probarlo aquí todavía. Supongo que dependerá que tenga al menos un poquito de éxito para que lo podamos ver en otros países. Aunque hay que hacer notar, insisto, que no todos los países tienen el problema de que la gente joven no lo use. ¿Okay? Este es un problema, digamos, particular de Estados Unidos, que obviamente es uno de los mercados más grandes de Meta y obviamente le interesa resolver esto. ¿Okay? Bueno, por otro lado, dudé en poner esta nota en la parte de herramientas. Honestamente creo que le correspondía un lugar en las rápidas, pero dije, ok, órale, vamos a darle chance. ¿Ok? Y es un anuncio oficial en el blog de inteligencia artificial de Meta, ai.meta.com, en donde habla de una herramienta experimental, y esto es una de las razones por las que sí quise darle un lugar en las herramientas, porque sí merece señalar que esto es una cosa totalmente experimental. Esto no está disponible del público, que se llama Meta Movie Gen. Y que, como imaginarán por el nombre, es un generador de contenido vía inteligencia artificial, pero de video. ¿Ok? Y aparentemente, al menos los ejemplos que se dan y todo, está bien, bien padre. Pero es un prototipo. ¿Ok? Es solamente un prototipo. Tiene 4 funcionalidades principales: generación de video personalizado, edición precisa de video y generación de audio, ¿no? Esas son las 4 cosas que principalmente hace. Y insisto, los ejemplos que muestra, la verdad es que están súper buenos. ¿Okay? Está muy, muy interesante. Todo el tema de edición a través de texto, vamos, es un prototipo. Y pues los prototipos, como las demos, pues suelen funcionar bastante bien. O sea, si no, no lo estarían mostrando. Pero ciertamente abre puertas interesantes de todo esto. ¿Ok? Es apenas una probadita de lo que viene. Les sugiero que se metan al blog y le den una revisada, porque seguramente van a ver mucho rebotar esta noticia por todos lados, pero nada más que quede claro que esto es todavía un experimento. Entonces son apenas las muestras, los prototipos de algo que potencialmente pudiéramos tener en un futuro quizá no muy lejano, pero es apenas, insisto, es la demo, nada más. ¿Ok? Y los ejemplos honestamente me parecen súper, súper interesantes. Los 4. La generación de videos a través de texto, los videos personalizados. De nuevo, están muy bonitos. ¿Ok? Vamos a ver qué pasa y qué pasa cuando pase. Así que nada más, tómenlo en cuenta.
Esto es solamente una muestra, ni siquiera una beta. Es simplemente una muestra de lo que está haciendo Meta en este departamento. ¿Ok? Tan, tan. Listo. Y con esto cerramos las herramientas y nos vamos al comercial descarado. ¿Ok? Ya iniciamos el ciclo de cursos de Ornitorrinco Digital y ya empezamos, ya tuvimos el esquema See Think Do Care, ya tuvimos el curso de Business Manager. Ajá. Y vamos a la mitad del curso básico. Para cuando escuche esto, estaremos a unos días de comenzar los cursos de segmentación y artes y métricas. Son dos de los cursos más nuevos y también de los más interesantes, porque tocan temas súper relevantes hoy en día. La segmentación de Meta ha cambiado muchísimo en los últimos años y la mayoría de la gente todavía cree que seguimos haciendo las cosas como en 2018. ¿Ok? No sea esa persona, ¿no? Póngase al día y vamos a ver cómo es que debemos de trabajar y cómo debemos cambiar nuestra manera de trabajar, porque sí implica cambios y son cambios fuertes y que no son siempre divertidos, me consta, porque yo desde 2018 empecé a hacer esta transición y la verdad es que sí es un cambio mental bastante grande. ¿Okay? Así que curso de segmentación va a estar disponible el 15 y 16, no, perdón, 16 y 17 de octubre. Ajá. Y el curso de artes y métricas el 19. Y aquí hablamos de qué le medimos a un anuncio para saber si está funcionando y hablamos extensivamente del proceso de creación y de los formatos o de cómo funcionan o cómo deberían de funcionar los anuncios hoy en día. ¿Okay? Va a estar muy bueno, insisto, son dos de los cursos más nuevos que hay. Estoy muy contento con la manera en la que han funcionado, así que cualquier información, por favor, hágala llegar a Instagram, a la cuenta de Ornitorrinco D, y ahí le damos toda la información. Será un placer recibirlos. Y creo que ya, ¿ok? Acuérdense de que puede dejar también sus comentarios en Spotify, en YouTube, y también si quiere invitarnos un café, sí, literalmente, si quiere invitarnos un café, váyase a Coffee, co-fi.com. Ahí estamos como la digital social, la digital social, y pues, literalmente nos puede invitar un café ahí. Suena raro, pero así es. ¿Ok? Estamos en co-fi.com, diagonal la digital social. ¿Ok? La digital social. Y un café y un panecito. Insisto, este podcast funciona con café. Así que colabore para que podamos seguir trabajando. ¿Ok? Listo. Esos fueron el comercial descarado. Vámonos ahora sí a las herramientas. Ay, las herramientas, sí, cómo no. A las importantes. Qué bueno que sean importantes, si no, imagínate. Ok, a ver, quise mencionar esta nota porque estoy segurísimo, pero segurísimo, que más de un medio va a agarrar esta noticia y la va a malentender de la peor forma. ¿Ok? Porque si no la ves bien, o sea, si no la lees con cuidado, es muy fácil sacar las conclusiones equivocadas. ¿Okay? Todo esto surge a partir de un par de anuncios, un par de notas, una en el Washington Post y otra por parte de una investigación de Digiday. La de Digiday desafortunadamente está detrás de un paywall, pero eMarketer hace un compendio y hace una explicación muy buena de esta nota. El encabezado dice que Instagram ve una caída en la interacción y el gasto publicitario. ¿Ok? Pero lo voy a leer en inglés para que quede claro. Instagram sees drop in publisher engagement ad spend. Y ese es el chiste. ¿Ok? El artículo en Digiday dice Instagram loses value in the eyes of publishers. Ese es el encabezado.
Y obviamente si tú lo lees así de rapidito y no lees exactamente o no has estado suficiente tiempo en este negocio, puedes sacar la conclusión errónea de que sí, efectivamente, Instagram ya no tiene tanta interacción y que los anunciantes ya no están gastando tanto dinero en publicidad en la plataforma. Nada más que eso no es lo que dice la nota, ¿ok? La nota lo que dice en realidad es que solamente esto está pasando en una cierta industria y tiene que ver con noticias, medios de noticias. Ajá. Nada más medios de noticias son los que están viendo esta caída y que están invirtiendo menos. El resto de las industrias siguen trabajando como si nada. ¿Ok? Ese es el punto que quería mencionar. Porque mucha gente puede ver esta noticia y puede generalizar y decir, es que ya los anunciantes están gastando menos en Instagram, ajá, y ya hay menos interacción, Instagram se va a morir. Les garantizo que al menos va a haber alguien que diga eso, porque no leyó la nota, ¿ok? Y vamos, no es que esto no esté sucediendo, o sea, también es así que estamos hablando de este asunto, pero solamente se refiere a medios y a medios de noticias en particular, ¿ok? Y medios de noticias políticas, ajá, ese es el asunto, ¿ok? Si hacemos todos esos matices, todas esas aclaraciones, pues obviamente que sí es una nota ciertamente con algo de interés, pero de ninguna manera es así que ya Instagram se murió y más de uno va a decir eso. Yo sé que todo el mundo necesita los clics, nada más que amigos de medios, lean bien la nota, ¿ok? No digan cosas que no son ciertas, ¿ok? Y sí, lo que dice aquí, a ver, y aparte, vean, ajá, dice, y este es el primer párrafo, dice, el atractivo de Instagram para los publishers, para los medios, ajá, está desvaneciendo. Fíjense, fíjense los porcentajes. Con un 86% de medios profesionales publicando contenido en la plataforma en el Q3 de 2024, ajá, comparado con un 91% hace un año. 86% contra 91%. ¿Ok? O sea, sí es menos. Pero 86% sigue siendo un número bastante respetable. ¿Ok? De igual manera, el gasto de estos medios en Instagram está reduciéndose. Con un 55% comprando anuncios en el mes pasado, que es menos de 61% el año pasado. Ok. Nada más que el hecho de que el 55% esté comprando anuncios versus el 61% del año pasado, no cuenta toda la historia, porque ¿qué pasa si esos 55% están gastando más dinero que el 61% del año pasado? ¿Ok? Como que hace falta ahí un poquito más de información como para poder tener una visión más clara. De que hay menos gente invirtiendo, sí, es cierto, hay un 6% menos, eso sin duda. Pero eso no significa que se esté gastando necesariamente menos dinero. Además, hay que recordar que es un año de elecciones y que a lo mejor sí algunos medios no van a querer o no van a estar gastando tanta publicidad, pero habrá otros que incluso estén gastando más. Así que, de nuevo, la noticia, de nuevo, no es que sea falsa, no es que esté, vamos, no es que esté sesgada siquiera, pero ciertamente no cuenta toda la historia. ¿Ok? eMarketer, de hecho, da muchísima información. Ajá. Y sí, aclara cómo está todo este asunto y está perfecto, pero nada más hay que tomarlo con las debidas proporciones. ¿Okay? No es que los anunciantes
estén gastando menos en Instagram. No, solamente un pedacito muy pequeño, muy específico de todos los anunciantes es los que están haciendo esto. ¿Okay? Nada más para que no se vayan con la finta, no vayan a sacar conclusiones erróneas o incompletas de solamente un encabezado. ¿Okay? Hay que leer toda la nota y entonces sí, ya como que, ok, ya hace un poquito más sentido. Porque aparte lo que sigue es que, ok, ya no están en Instagram. Ajá, pero ¿en dónde creen que están? No, no hay en el otro lugar. Ajá. WhatsApp channels. Imagínate. Ajá. WhatsApp channels. Ya para que los medios, sobre todo medios angloparlantes, se estén metiendo a WhatsApp, es que de veras se está haciendo un cambio, ¿no? Y, por supuesto, WhatsApp es de Meta también. Es como decir, se están saliendo del bolsillo izquierdo del saco y están cayendo en el bolsillo derecho del pantalón, ¿no? ¿Okay? De nuevo, son esas cosas las que el encabezado no dice. Y sí, todos necesitamos los clics, yo lo sé, pero no se vayan con el encabezado. ¿Okay? Si empiezan a ver notas de este tipo, váyanse a eMarketer, y ahí lo van a ver. Es un artículo del 30 de septiembre. Y ahí van a ver exactamente todos los detalles. ¿Okay? Así que nada más para que no se espanten si sus jefes o sus clientes les salen con esta, nada más para que los tranquilicen. Digo, si son medios, bueno, a lo mejor sí pueden tener un poquito más de injerencia, pero esto también nada más o va mucho por el lado de medios angloparlantes. Otros medios no necesariamente tendrían por qué tener esa tendencia. ¿Okay? Nada más queríamos hacer esa pequeña precisión. Listo. ¿Okay? Este ha sido un anuncio de la digital.social al servicio de la comunidad. Por otro lado, tienen que ver esto. Ya saben que soy ultra fan de Rest of World. Y si bien técnicamente esto se salió un poquito de la línea editorial, que ya platicaremos más adelante, del podcast, esto tienen que verlo. Es una serie de reportajes de todo el mundo que se llama el libro de lo inesperado, The Book of the Unexpected. Y habla acerca de cómo la tecnología, en algunos casos los medios sociales, en otros casos los pagos digitales, apps, inteligencia artificial, todo ese tipo de cosas están alterando cómo funcionan las religiones en todo el mundo. Y está interesantísimo. Hay unas cosas que parecen literalmente sacadas de novelas de ciencia ficción, que literalmente no se las voy a describir porque no les quiero quitar el chiste de leerlo. Está en restofworld.org. Creo que es su artículo de portada o debe estar ahí prominente. Obvio que México colabora con todo esto y lo hace de una manera muy particular con el tema de el pago de diezmos digitales. O como podían esperar, es obra de Daniela Dib, a quien le mandamos un abrazo. No tengo el gusto de conocerla, pero espero de alguna manera resolver eso y espero que algún día pueda estar aquí en el podcast. Soy súper fan de su trabajo y lo hace de nuevo. ¿Okay? Está súper interesante lo que comenta acerca de cómo en diferentes tipos de iglesias en México, desde la Archidiócesis Católica de México hasta iglesias evangélicas, el pago de los diezmos ya lo puedes hacer por internet y todo. Ya te puedes caer en la charolita, en la charolita con tu teléfono, inclusive si quieres. Está buenísimo. Y otra cosa que también está de locos: templos impresos con 3D. Se habla de el primer templo hecho con impresoras 3D. Y ahí le voy a dejar. No son cosas de The Onion, no son cosas son cosas reales, o sea, en este mundo. Está apasionante. La verdad es que está muy interesante. Insisto, sé que no necesariamente tiene que ver con el tema de marketing digital, pero para todos los que vivimos en internet,
ajá, que somos ahora sí que residentes o naturalizados con visa de residente, es una lectura increíble. Está de veras interesante, ajá, de cómo pueden moverse las cosas en algunas esquinas del mundo digital que ni nos imaginamos. Definitivamente es una gran lectura. ¿Ok? Ahí se los dejo. restofworld.org. ¿Ok? Háganse un favor. Ya para terminar, la última parte de las importantes, Meta, que es famoso por repartir dinero entre los creadores. Siempre he tenido el problema de que, sí, está muy bien eso de que reparta dinero, pero el problema es que hay muchas maneras de hacerlo. Y hay una enorme, o había una enorme fragmentación en estos canales. ¿Ok? Porque había que los programas de bonos, luego que los anuncios en Reels, luego que los anuncios en Stream, luego la monetización del contenido. Okay, sí, pero cada uno era como un programa independiente con sus propias reglas y hacía que los creadores batallaran bastante para poder pues, monitorear o darse de alta o ver qué es lo que estaba pasando. Bueno, ahora todo esto ya se centralizó en un solo lugar, el Facebook Content Monetization Beta. ¿Ok? Ahorita está disponible nada más por invitación, pero la verdad es que me parece que es un gran paso adelante, empezando por el hecho de que ya esté todo en un solo lugar. Eso de entrada ya ayuda mucho. ¿Ok? Curiosamente, esto tiene bastante que ver con el tema que platicamos hace rato de medios, porque muchos medios, sobre todo, se han beneficiado de esos esquemas de monetización. Creadores medianos y grandes, y medios, creadores y grandes, me consta, o sea, sé que se han metido estos programas y sí, o sea, la lana que reciben no es tan trivial. De hecho, me parece que comentaba, había otra nota que iba relacionada, que decía que Meta ha repartido más de $2,000 millones a creadores en lo que va del año. O sea, sí, reparte dinero en serio y es a través de estos programas. Pero insisto, el participar en ellos, sobre todo si estás en varios, ha sido un dolor de cabeza. Ahora parece ser que eso va a cambiar. ¿Okay? De nuevo, esto todavía no está abierto de manera generalizada. Es una cosa por invitación, pero si funciona, la verdad es que creo que sería una bendición para todos los creadores, medios, llámenle como quieran, que participen en estos programas, el hacer la vida un poquito más sencilla. ¿Ok? Así que ojalá y pegue. De hecho, a muchos probablemente les suene familiar, porque sí, de hecho, se parece mucho al famoso al YouTube Partner Program, que también es un esquema centralizado que incluye varias formas de monetización. ¿Okay? Acuérdense que no hay nada que Meta no pueda copiar. ¿Okay? Pero en este caso me parece que es una copia muy, muy afortunada, que es una copia que realmente hace la vida más sencilla para todos aquellos que hacen dinero de su contenido en Facebook. ¿Okay? Así que aparentemente va a empezar con 1 millón de creadores. Así que chiquito no está el programa. Es una beta pequeña, no es 1 millón de creadores, es un montón de gente. Y puede uno inclusive solicitar acceso. ¿Ok? No espere que se lo den muy rápido, pero si ven que esto empieza a dar resultado, obviamente este número de creadores va a crecer y se van a aceptar más solicitudes. Así que si le interesa, si usted es de estos, pues déles una vueltecita. La información está en TubeFilter y en el sitio creators.facebook.com puede encontrar más información. ¿Ok? El programa se llama Facebook Content Monetization Beta. ¿Ok? Está en creators.facebook.com, en la parte de herramientas. ¿Ok? Ahí nos cuenta si logró hacerse de algunos buenos centavos con todo esto. ¿Ok? Le deseamos suerte. Listo. Con eso
pasamos a la sección de social ads. Ajá. Publicidad en medios sociales. Y solamente querríamos mencionar un punto, un artículo que salió en el blog de John Loomer, donde toca un punto muy importante que precisamente vamos a tocar en unas semanas cuando hablemos del curso de Pixel. Ajá. Y es una pregunta muy pertinente que a mí me hacen casi en todos los cursos, que es, ¿vale la pena o es una buena práctica utilizar el mismo pixel en varios sitios? Ajá. ¿En múltiples sitios web? Es una excelente pregunta. Y como tantas cosas, la respuesta es, depende. ¿Okay? Como regla general, digamos que yo empiezo del lugar opuesto de John. Yo diría que para mí la regla general es cada sitio debería tener un píxel distinto. Hoy en día no tenemos límite para el número de píxeles que podemos tener. Eso no sucedía antes. Hoy en día puedes hacer los píxeles que se te antoje. De hecho, no los puedes borrar, inclusive. Pero, en principio, podría no ser mala idea que cada píxel o cada sitio que tienes use un píxel distinto. Pero la verdad es que no siempre va a ser así. Y digo que empiezo del lugar opuesto a John porque él dice, ¿sabes qué? La verdad es que sí vale la pena que utilices el mismo píxel en diferentes sitios, siempre y cuando sean sitios que le pertenezcan al mismo negocio, que compartan el mismo público, que sean de productos relacionados y que de alguna manera tú sepas que el público va moviéndose entre estos diferentes sitios. Si ese es el caso, entonces sí, utiliza el mismo píxel. ¿Okay? Yo parto de la premisa opuesta. Yo asumo que si estás preguntando esto, es porque tienes sitios que son distintos, que son totalmente diferentes y que no necesariamente tienen relación entre ellos y que a lo mejor inclusive no pertenecen necesariamente al mismo negocio o tienen los mismos productos. En cuyo caso, ahí sí, utilizas un píxel para cada uno. Pero va a depender de cada negocio. ¿Okay? Me ha tocado ver ambos casos. Me ha tocado ver casos en donde, por ejemplo, básicamente era un e-commerce. Tenía un front-end donde era el sitio y donde estaba la información de los eventos, ¿okay? O de los productos. Y estaba el backend, que era donde realmente hacías la compra. Eran dos sitios distintos, inclusive hasta dos dominios distintos, pero eran del mismo negocio e iban relacionados. Bueno, en ese caso, ahí sí tienes que poner el mismo píxel. Ahí sí necesitas, de hecho, poner el mismo píxel. ¿Okay? Pero si tienes un negocio que vende, no sé, zapatos, y por otro lado, aunque sea en el mismo business manager, a lo mejor es el mismo dueño, tienes otro sitio que vende una cosa totalmente distinta, artículos para café, ahí a lo mejor sí vale la pena que cada uno tenga su propio píxel, porque no hay ninguna relación, no hay ninguna otra, seguramente tienen públicos distintos, que no hacen necesario el que tengas el mismo píxel. ¿Okay? Así que la respuesta es, insisto, depende. ¿Okay? Puede haber inclusive algunos temas administrativos en el caso de compañías grandotas, que haya diferentes ramas, o diferentes oficinas, o diferentes inclusive sitios de la misma marca por país, y que a lo mejor no se hablen, o quieran tener independencia de datos. Bueno, a lo mejor ahí sí, a pesar de que sea la misma marca, los mismos productos y mismo todo, vayas a necesitar píxeles diferentes para que cada uno pueda ir rastreando sus datos y que no se estén agarrando del chongo. ¿Okay? Es una posible excepción. ¿Okay? Por políticas corporativas. Se vale. ¿Ok? Se vale. Inclusive puede haber diferentes franquicias. A lo mejor cada franquicia necesita su propio píxel con sus sitios distintos. Vaya, hay que analizar el caso. ¿Okay?
mm, no hay una, no hay una solución genérica, ¿no? Y no es que necesariamente, es que cada sitio necesita su propio píxel o puedes utilizar el mismo píxel para varios sitios, necesariamente sean equivocados o sean excluyentes. ¿Okay? Ambos son correctos, pero depende de las circunstancias. Hay que analizar un poquito más a profundidad para poder hacer la elección correcta. ¿Okay? Y aún así puede haber excepciones. Así que, nada más, ojo. Ajá. Desde, por ejemplo, razones fiscales. A lo mejor vas a necesitar dos cuentas distintas, porque son dos negocios distintos que facturan a diferentes razones fiscales. Bueno, y son dos sitios distintos. Bueno, a lo mejor ahí también para efectos de consistencia, a lo mejor vas a querer utilizar un píxel para cada uno. O a lo mejor no, porque son dos cosas muy relacionadas. Así que hay que ver. ¿Okay? No hay una respuesta así de blanco y negro. Hay que ver cuáles son las circunstancias y ya después de eso se puede elegir y tomar la decisión más correcta para el negocio. ¿Okay? Listo. Si quieren saber más de esto, acuérdense que tenemos el curso de Pixel en unas semanas. Ajá, vamos a hablar de eso, vamos a hablar del Conversions API, configuración, todo ese tipo de cosas bonitas que involucran este tema. ¿Okay? Listo. Y con eso llegamos a la nota de fondo, que sí es una edición histórica, porque ahora sí que vamos a abrir el piso de la fábrica. Ajá, y vamos a comentar un poquito acerca de, tras 9 años, cómo es que se eligen, cómo es que seleccionamos las noticias que platicamos en este podcast. ¿Okay? Ahora sí que vamos a abrir la cocina del restaurante. Y es interesante porque este proceso de 9 años, la verdad es que no ha cambiado tanto como pudieran suponer. Primero que nada, todo parte de los principios fundamentales con los que se hizo este podcast. ¿Okay? El primer elemento de la línea editorial de este podcast es, ok, ¿y para qué lo hicimos? ¿Para quién es? ¿Y qué objetivo cumple? Estos son los primeros elementos de todo esto. ¿Okay? Como todos ustedes saben, si lo estás escuchando, seguramente, este no es un podcast para el público en general. Nunca lo fue. ¿Okay? Es un programa, es un podcast dirigido a gente que trabaja en la industria del marketing y publicidad digital en medios sociales, que también es importante. No abarcamos la totalidad del marketing digital. No hablamos de Google AdWords, por ejemplo. Por eso es que nunca van a escuchar una noticia de Google AdWords aquí. Ajá. O de SEO. Porque esos son elementos de marketing digital que no tienen que ver con medios sociales directamente. Quizá tangencialmente habremos mencionado algunas cosas, pero se salen del alcance de ese, del alcance que nosotros definimos desde el día 1. ¿Okay? No hablamos de gadgets, por ejemplo. No hablamos de teléfonos, no hablamos de consolas, de audífonos, ni inclusive de lentes. O sea, hemos mencionado aquí algunas cosas. Por ejemplo, los lentes Ray-Ban de Meta, pues porque son de Meta. Si fueran de cualquier otra compañía, la verdad es que no hablaríamos de ellos. ¿Okay? Y algunas de las cosas que se han mencionado en últimas semanas de hardware, de dispositivos sobre inteligencia artificial, realidad virtual, de realidad aumentada, todo eso, la verdad es que no los tocamos de nuevo porque no inciden directamente en la temática de marketing y publicidad en medios sociales. Hoy, como pudieron ver, ocasionalmente hay ciertas excepciones. Lo del café, por ejemplo. Pero pues a todos nos gusta el café, o una gran mayoría del público de este podcast, y estoy casi seguro que le gusta el café, toma café, por eso decidimos hacer eso. Lo del Rest of World, por ejemplo, tampoco tiene que ver directamente con marketing digital, pero tiene que ver con la vida digital, con la vida en Internet, con comunidades digitales, y nos pareció que enriquecía, le daba un poquito de variedad a las notas de esta edición. ¿Okay? Por eso está ahí. Pero, básicamente,
La línea editorial tiene que cubrir esos dos factores principales. ¿Ok? Tiene que ser de interés para la gente que trabaja en la industria de marketing y publicidad, en medios sociales, muy específico. Y la otra cosa que también es importante es que tiene que ser relevante para públicos latinoamericanos. ¿Ok? ¿Quieren verlo así? Latinoamérica, o en el sentido más amplio, en su modelo más amplio, hispanoparlantes. Para el caso de España también. ¿Ok? Si se cumplen esas otras dos cosas, también una noticia va a ser elegible para que salga acá. ¿Ok? Hay notas, por ejemplo, que pueden resultar muy interesantes, pero que son muy específicas al mercado angloparlante o al mercado de Estados Unidos. Hay cosas que no hemos mencionado porque es nada más disponible en Estados Unidos. ¿Okay? Aquí, de hecho, hicimos algunas excepciones porque nos pareció que eran relevantes, pero hay otras que les preocupan esos cuates. Y está muy bien, órale, pero la verdad es que no son de relevancia para nosotros que estamos fuera de ese contexto. ¿Okay? El aspecto local también es un factor en la selección de las noticias. ¿Okay? Noticias que pegan directamente en México, en Argentina, Colombia, en otros países hispanoparlantes o países latinoamericanos, también son de interés. Son difíciles de encontrar, eso sí es cierto. ¿Okay? Obviamente, ustedes, amigos fuera de México, sabrán entender que por temas locales, a veces es más fácil encontrar cosas que hablen de México. Rest of World, por ejemplo, ha hecho una cobertura muy interesante de algunas cosas aquí en México, pero también de otras cosas en Colombia, en Brasil, que hemos comentado. Y es más, ahora sí que abro la invitación, si nos están escuchando de otros países, en Argentina, Colombia, Ecuador, Venezuela, Perú, España, y se les atraviesa una noticia de por allá que puede ser relevante para el público o que les parece interesante, échenosla. Mándenla en Threads, en Instagram, en Facebook inclusive, pero particularmente en Threads y en Instagram. Y si vemos que es algo realmente interesante o relevante, con mucho gusto la comentamos. De nuevo, es difícil para nosotros encontrar ese tipo de noticias porque no tenemos ese ángulo local. Pero pues por supuesto que si tenemos corresponsales en estos países, en sus países, y nos pasan el chisme completo, si nos cuentan cómo está la historia, órale, adelante, con muchísimo gusto. Nos encantará. Otra cosa que no tocamos, por ejemplo, son tendencias. Porque las tendencias son, por definición, efímeras. Y eso como que tampoco va necesariamente con la idea del podcast. Chismes, por ejemplo, de agencias y demás, pues no, tampoco. Eso no nos interesa. Hay otras podcasts sobre otros tipos de medios que se encargarán de eso. ¿Okay? Tampoco es algo que nos interese. De nuevo, son ese tipo de cosas las que van armando, las que van informando los criterios con los que vamos seleccionando las notas para ustedes. Todas esas notas se compilan en mi Feedly. Es muchos de ustedes a lo mejor lo conocen, lo usan, pero es el heredero del Google Reader. De hecho, Google Reader desde el inicio de los tiempos ha sido para mí el canal de información o la herramienta para poder recibir, catalogar, organizar toda la información de un montón de fuentes. Sitios, newsletters, blogs, en su momento hasta podcasts, hoy en día no tanto, pero todo eso. Los podcasts también son fuentes de información para mí. Escucho varios podcasts semanalmente de la industria. Y también si hay noticias que me parece que vale la pena, pues voy a las fuentes y ok, pues si es importante hablamos de eso. Y eso también me trae un punto muy interesante.
tanto como se pueda, tanto como se puede, siempre tratamos de darles la información de las fuentes originales. Uh-huh. No nos gusta de que la nota dice que TikTok dijo. A ver, vámonos al blog de TikTok y a ver cuál es la nota, qué fue lo que dijeron. Uh-huh. Hay veces que no se puede porque son notas que están detrás de paywalls o pues, suscripciones, qué sé yo. ¿Ok? Pero en una enorme cantidad de ocasiones sí se puede acceder a la nota original. ¿Ok? Y eso es algo que también que tratamos siempre de hacer. Ajá. Ir a la fuente original y leer la nota. Ajá. A lo mejor se contrasta con otros análisis o con otros comentarios sobre la nota, pero lo importante es, al menos para mí, es siempre ir a la fuente. ¿Ok? Y a ver, ¿qué fue lo que pasó aquí? ¿Qué es lo que dice? Y luego ya después es, ¿qué dicen que dice? ¿Ok? Eso también es, pues, al menos para mí me parece que es como parte del compromiso que tenemos con ustedes, ¿no? De darles la información tan fidedigna, de fuentes tan veraces como sea posible. Uh-huh. Si son, por ejemplo, cosas de opinión o de análisis, tratamos de contrastarlas. Tratamos de encontrar al menos una o dos notas que hablen acerca de esto y si es necesario, se contrastan o se matizan. ¿No? Otra cosa que también es muy importante, si vamos a hablar de analistas o de opiniones, pues tratamos de irnos con analistas y opiniones de gente que sabemos que sabe de lo que habla. ¿Ok? Por eso recurrimos, por ejemplo, a los newsletters de Casey Newton, de Taylor Lorenz, de Thomas Beckdahl, de Matthew Ingram. O sea, hay mucha gente, hay muchos reporteros, analistas, comentaristas que hacen un gran trabajo y que llevan muchos años y toda una trayectoria hablando de todo esto. Uh-huh. Y sabemos que son fuentes confiables. Y vamos, son las que usamos. ¿Ok? Threads, particularmente en estos días, se ha vuelto también una fuente interesante como de notas, quizá más pequeñas, o de opiniones, o donde nos enteramos de algunas notas que luego no reciben suficiente difusión. ¿Okay? Así que hay todo un entramado, hay toda una, pues, ¿cómo le llamaríamos? Va a sonar sangroncísimo, pero hay como toda una infraestructura de noticias o de fuentes, de filtros, para poder cada semana, ¿ah?, tener un volumen de notas, que no es nada trivial, créanme. Ajá. Eso se concentra en el Feedly particularmente, ¿sí? Y de ahí ya se hace una selección primaria, ajá, de las, no exagero, probablemente 200 notas que hay. Esto lo hago diariamente. Digo, imagínense, si me esperara hasta el viernes para hacer esto, me vuelvo loco. Pero todos los días, ajá, hay un proceso de selección, de a ver, de todas las notas de este día, cuáles pudieran ser relevantes. No, pues de estas, no exagero, en la mañana cuando me levanto, como tengo diferentes carpetas, por ejemplo, social media, notas en general, fuentes primordiales, pero, por ejemplo, el de noticias, el general, no es raro que a las 9 de la mañana ya haya como 150 notas. Bueno, pues de esas 150, a ver cuántas pueden ser relevantes. A lo mejor 20. Ok, ahí se marcan. Ajá. Y así, es un proceso que se tiene que hacer diariamente, porque si se hiciera todo de golpe, no quiero decirles, sería imposible, no es sostenible. Pero si se hace diariamente, poquito a poquito, la verdad es que no hay ningún problema. A mí me encanta. Llevo años haciendo esto. La verdad es que me gusta mucho. Y de esa selección original ya se va haciendo una selección mucho más detallada de cuáles son las notas que a lo mejor sí caen en el podcast. ¿Okay? Y después de esa selección se hace la selección final de a ver qué es lo que realmente va a quedar en esta edición. ¿Okay? Hay notas que van relacionadas, puede haber 4 o 5 notas que vayan del mismo tema. Bueno, de esas agarramos las 2 o 3 mejores. Ajá, porque tienen ángulos muy específicos, tienen matices que los hacen interesantes y que complementan entre sí. Órale, está bueno. ¿Okay? Así que esa es más o menos la manera en la que este podcast, pues, semana a semana cobra vida. ¿Okay? Nunca había platicado de esto,
pero me pareció que hoy haría un gran artículo de fondo el que el público supiera cómo es que este podcast se arma semana con semana. Ah, de hecho, todo esto está en las notas del Patreon. Ajá. Si usted está como uno de los tiers, ajá, me parece que es el tercer tier, todas las semanas recibe el archivo de notas de esa semana. O sea, son todos los links de los que hablamos y lo que yo, como yo llamo, lo que se quedó en el piso de edición. Todas las notas que se quedaron, ajá, a poquito de salir en el programa, pero que pueden resultar muy interesantes. Uh-huh. Eso está en el Patreon. Si a alguien le interesa algún día, ahí suscríbase, otro comercial descarado, y ahí va a poder ver exactamente lo que le enviamos a los invitados. Porque todo eso se compila en una hoja, en un URL, en Notion. Por cierto, les recomiendo que utilicen Notion si eran fans de Evernote. Notion, la verdad es que está resultando ser un excelente reemplazo, pero excelente. Eso se publica, ajá, se le pasa el enlace al invitado para que lea las notas, ajá, y ya lleguemos listos para platicar. ¿Okay? Así que es un proceso que ya tenemos bastante armado desde hace 9 años, que ha sufrido pequeños cambios, pero que básicamente ha permanecido razonablemente estable desde que este podcast empezó. ¿Okay? Pero bueno, esa es la razón, ese es el método detrás de nuestra locura, como diría Hamlet. Y es el proceso con el cual este podcast llega hasta sus oídos cada semana. Si tienen alguna pregunta, alguna observación, por favor déjenla en Spotify, déjenla en YouTube, inclusive hasta en Threads si quiere, ajá, o en Instagram, en las publicaciones que vamos haciendo, en el resumen informativo de la cuenta de La Digital en Instagram. Si tiene alguna pregunta, ahí déjala. Y con mucho gusto la respondemos la próxima edición. ¿Ok? Bueno, pues listo. Con esto vamos a cerrar por hoy. Vamos a cerrar por esta semana. Y les agradezco mucho que hayan estado aquí, que nos hayan escuchado. Ojalá les haya resultado interesante todo esto. Recuerden, como ya mencioné, todas sus preguntas u observaciones, comentarios, los pueden dejar en Spotify, que es el mejor lugar, junto con sus reseñas. Si se puede de 5 estrellas, estaría fenomenal. Y en YouTube también. ¿Ok? Cuídense mucho. Recuerden que el ciclo de cursos de Ornitorrinco está totalmente activo ya. Vamos a estar hasta diciembre y cerramos con los cursos de YouTube y de TikTok. Así que todavía llegan. ¿Okay? Cuídense mucho. Que tengan una gran semana. Y nos escuchamos en la próxima edición. Bye bye.